en agosto. Bienvenidos todos los que están en la casa del Señor hoy. Qué grande poder alabarle, poder bendecirle. Y es un buen lugar para estar, la casa del Señor. Además estamos mejor que fuera. Afuera no hay quien aguante el calor, pero aquí estamos tranquilos y podemos relajarnos un tiempo a alabar al Señor Jesucristo. No hay nada como estar en su presencia. Es algo que nos transforma, que cambia nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Nuestro lema es vivir por fe. Nuestro lema es vivir por fe en este año. Vivir por fe. Acabamos de pasar, o estamos terminando esta semana de los actos conmemorativos del quinto centenario, de la Reforma en toda Europa y en el mundo. Y ayer fue un día intenso, ha sido una semana muy intensa. Esta iglesia hemos estado todos los días de la semana recibiendo a 1.000 jóvenes, más de 1.000 jóvenes con el campamento urbano. Todas las mañanas aquí, hermanos también aquí durante la semana en la iglesia que venían de fuera, se nos pedían las iglesias que los pudiéramos recoger y han estado en este lugar. Así que ha sido una semana de mucha actividad, y después las actividades en la calle, el congreso, el octavo congreso evangélico, los cultos conmemorativos y ayer el tiempo en la calle testificando y por la noche el concierto. Ha sido una semana intensa y muchos estamos cansados de las horas invertidas, el tiempo, pero ha sido grande y bueno ver al pueblo del Señor reunido. El día de ayer fue un día en el que el Palacio de los Deportes, se llamaba el Palacio de los Deportes, ahora se llama el We Think. Creo que es la forma española de decir we think, o sea, nosotros pensamos, en inglés. Este es el nivel al que nos enfrentamos, hermanos. We think, center. Cuidado. Reunidos. Se hablaba de entre 6.000 y 7.000 personas. Qué grande ver. Y sobre todo alguien me comentaba el gran grupo de jóvenes, de niños, de gente menuda, ¿no? Y me gustó cuando subieron los niños ayer y decían, ¿sabéis un secreto? El reino de los cielos es nuestro. Qué bueno lo que Jesús dijo, y qué grande que consideremos a ese ganado menudo como presente de la iglesia e invirtamos en ellos. Qué bueno. Y quiero dar gracias a los hermanos que han colaborado, todos los voluntarios, los que han estado involucrados. Vale la pena predicar el evangelio y dar a conocer la palabra del Señor. Yo quiero hablar hoy brevemente de algo que late en mi corazón durante esta semana, y es la bondad de Dios. Ese es mi tema en esta mañana, la bondad de Dios. Algo tan sencillo y tan básico y tantas veces fácil de olvidar o fácil de pasar por alto, dejarnos enredar por otro tipo de cosas y llegar a ignorar o incluso dudar de algo que es absolutamente inmutable, que es la bondad de Dios. Cambiarán los tiempos, cambiará la gente, cambiarán las formas, cambiarán 1000 cosas. La bondad de Dios no tiene fin, no tiene fin. Llega mucho más allá de lo que podemos imaginar. Algo tan sencillo como decir que Dios es bueno, es muy bueno, más allá de lo que podamos comprender. Y son cosas que parece que hay veces que se dudan, o que se ponen en tela de juicio como cristianos. A veces podemos llegar a dudar de esto. Quiero leer 2 pasajes, uno del Antiguo Testamento y después solo un versículo del Nuevo Testamento. Os invito a abrir vuestras Biblias en Deuteronomio, en el capítulo 34, y leemos el último capítulo del Pentateuco, o el último pasaje del Pentateuco, Deuteronomio 34, del 1 al 12, y después vamos a leer en 2 de Tesalonicenses un versículo que Pablo escribe a una iglesia muy parecida a la iglesia española, una iglesia en la que el evangelio causa impacto, pero una iglesia y un lugar en el que el mensaje del evangelio es rechazado por muchos porque no es compatible con su estilo de vida, y entonces prefieren darle la espalda, silenciarlo, quitarlo del medio. Deuteronomio 34 es un pasaje que nos habla de la muerte de un gran hombre de Dios llamado Moisés.
Vámonos en pie, hermanos, leemos este pasaje de Deuteronomio 34, del 1 al 12. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad, hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. Tremendo, tremendo hombre de Dios, tremendo pasaje cuando termina su tiempo. Y leo en 2 de Tesalonicenses un versículo. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, Pablo dice esto: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Señor, gracias por tu palabra, bendícela en nuestros corazones, ayúdanos, asístenos, Señor, al meditar en ella. Habla a nuestros corazones, unge mis labios, unge nuestros oídos y nuestros corazones para recibir, nuestras mentes para entender tu palabra y ser. Ayúdanos a ver, verdad, Señor, en medio de los tiempos, en medio de las circunstancias y el panorama de nuestras vidas. Queremos verte, queremos ver tu bondad en nosotros y adorarte por ella y honrarte, Señor, y caminar como es digno del llamamiento con que hemos sido llamados por ti. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Aleluya. Aleluya. En este último año, para mí, la oración ha sido algo que ha ganado importancia. No que antes no orase, pero siempre he sido yo más de la palabra, mucho más. Todos tenemos así nuestras preferencias o nuestras tendencias, ¿no? Y para mí yo siempre he tenido un amor tremendo por la palabra del Señor y una ansia siempre grande de bucear en ella y aprender de ella y leerla y estudiarla. Pero en el último tiempo, para mí, ha ganado mucho énfasis la importancia de la oración y de bañar absolutamente todo lo que hacemos con la oración. Y no solo la oración individual y personal del tiempo devocional, sino la oración con los hermanos. Hasta el punto que en el tiempo de oración, el culto de oración de los martes para mí se ha convertido en un punto imprescindible, porque es orar no solo yo, sino orar con mis hermanos y orar por mis hermanos, la importancia, y hasta el punto que a veces me parece increíble que no valoremos esto lo suficiente, el tremendo don, el tremendo regalo que nos da el Señor con esto de la oración. Alguien me preguntaba ayer, estaban allí en el center con algunas entrevistas, algunos de los medios cristianos, ¿qué importancia tiene la oración? Y yo decía, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Entiendo que es audiencia con el Rey. ¿Quién no quiere una audiencia con el Rey? ¿Quién no quiere tener comunión con aquel que nos ama y que tiene todo el poder, el que ha creado el universo, el que ha creado absolutamente todo lo que vemos? Y es un medio y es algo bíblico. De hecho, lo primero que hemos en este versículo de Tesalonicenses al que quiero referirme en esta mañana y después retomar el ejemplo de Moisés, simplemente como ilustración que nos ayude a ver la bondad de Dios. Lo primero que se nos dice aquí es que Pablo ora.
Pablo ora por su gente. Lo vemos muchas veces en diferentes epístolas, que Pablo ora, orando siempre por vosotros, orando siempre por vosotros. Y que cuando Pablo ora, no ora por tonterías, Pablo no ora por caprichos, no ora por cuestiones banales o superficiales o temporales. Estoy seguro de que de una forma puntual lo hace y que ora por personas en sus necesidades concretas, pero sus motivos generales de oración siempre son motivos espirituales. Y aquí en este versículo de Tesalonicenses nos da tres motivos de oración, tres motivos por los que él ora por la gente en Tesalónica, por esta iglesia, directamente, y quiero ir directamente a ellos, estos tres motivos de oración. El primero de ellos dice: orando siempre por vosotros, oro en primer lugar que el Señor, que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. La oración de Pablo por la iglesia, lo que pesa en el corazón de Pablo por los suyos es que seamos tenidos por dignos de su llamamiento. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que seamos tenidos por dignos de su llamamiento? Si digno significa merecedor de algo. Y en 2 Timoteo 1:9 se nos dice que hemos sido llamados no conforme a nuestras obras, sino conforme a su omnisciencia, conforme a su poder. ¿Cómo ora Pablo porque seamos dignos del llamamiento si realmente no depende de nosotros, sino de Él, que es el que nos escoge y el que nos llama? En Romanos 11 se dice que son irrevocables los dones, es irrevocable el llamamiento de Dios. Y además en 1 Corintios 1, Pablo, yo siempre repito cómo Pablo habla y dice: mirad a vosotros mismos, que no sois muchos sabios, no sois muchos entendidos. El llamamiento de Dios no es en base a nuestra dignidad, sino en base a Él. Entonces es cierto y queda claro que el llamamiento de Dios no es en base a nosotros, y sin embargo Pablo ora porque seamos tenidos por dignos de ese llamamiento. Y en Efesios 1:4 también dice: yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento. Que haya una dignidad en nosotros. Y si digno significa merecedor de, hay un pequeño dilema a desentrañar aquí. Porque teniendo claro, el dilema es este, teniendo claro que todo es en Él, que todo es por medio de Él y por Él y para Él, aún así Pablo ora porque tengamos una vida digna, que caminemos como es digno del llamado. Pablo ora por esto. Pablo ora de que caminemos con esa dignidad que está en nosotros y que merece el llamado que Cristo ha puesto sobre nuestras vidas, que caminemos en ello. Hay una exhortación en Filipenses 2:12 a cuidar de lo que nos ha sido entregado con temor y temblor, y caminar con una dignidad no como si fuese cualquier cosa, sino prestarle atención a lo que Él nos ha dado, sabiendo que todo viene de Él, sabiendo que el mérito es suyo, sabiendo que no podemos ponernos ninguna corona, ningunos laureles. Tampoco podemos dormirnos en esos laureles. De ahí viene la expresión, lo de dormirse en los laureles. Están puestos los laureles, ¿no? Y ahora a dormir. Pablo dice: no puedes dormirte en los laureles. Es de Él, has sido dado por Él, eres escogido por Él, eres llamado por su gracia, por su misericordia. Oro a Dios que camines como es digno de ese llamamiento. Que no tomes en balde lo que te ha sido dado en la mano, sino que caminemos con esa dignidad, buscándole con todo nuestro corazón, extendiéndonos constantemente. Pablo mismo lo dice: yo no lo he alcanzado ya, prosigo, me extiendo hacia lo que está delante, trato de alcanzar aquello, agarrar, asir aquello para lo cual también fui asido por el mismo Señor Jesucristo. En 1 Timoteo dice: por esto mismo peleamos, por esto mismo nos esforzamos, trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por lo tanto, Pablo es un hombre que sabe que todo lo que ha recibido su llamamiento, él sabe. Él dice: yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo, como el último, no merezco absolutamente nada, mi competencia viene de Él, pero si me ha llamado, quiero caminar como es digno, quiero tener esa dignidad, quiero saber quién soy en Él, esa dignidad de los reyes, esa dignidad de los príncipes. Cómo me gusta el pasaje, y no me gustaría estar en el pellejo de ellos, pero cómo me gusta leer el pasaje de los 3 jóvenes en el horno de fuego, que aún condenados caminan. No me los imagino con actitud derrotada. Me los imagino, has visto en películas a veces o en historias, ¿no? Cuando un rey es condenado, cuando un rey es hecho prisionero, y aún prisionero, aún en harapos, aún con marcas en su cara o en su cuerpo, su dignidad, porque es rey.
y cómo caminan en el horno de fuego, y por fin se le aclara el dilema a Nabucodonosor, porque no eran 3, eran 4. Eran 4. Y el cuarto, lo que pasa es que ahí lo vio él, pero llevaba con ellos tiempo ya. Por eso caminaban así. Dignos del llamamiento con el que fuimos llamados, independientemente de las circunstancias, la dignidad de un rey, la dignidad de un hijo de Dios. Pablo habla de esa dignidad para los llamados, que no es otra cosa que lo que dice Juan en 1 de Juan, cuando dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aleluya. Pablo ora por esto. Primer motivo por el que ora: que seáis tenidos por dignos de ese llamamiento. Segundo motivo por el que ora, dice que Dios cumpla todo propósito de bondad en vosotros. Y este, aunque es el segundo motivo, es el que da título a mi mensaje en esta mañana. Que Dios cumpla. ¿Cómo podríamos caminar de una forma no digna del llamamiento de Dios? Yo creo que tiene mucho que ver está muy entrelazado. Pablo dice: oro porque el Señor cumpla todo propósito de bondad en vosotros. Y cuando leo esto yo me pregunto: ¿cómo puede ser? ¿Acaso puede no cumplirse un propósito de Dios? ¿Qué piensas tú? ¿No dice la Biblia que todo lo que Jehová quiere lo hace? ¿Quién podrá resistirle? Al Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Él es omnipotente. No hay nada que se proponga que Él no pueda hacer, ¿es cierto o no? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Y sin embargo, también dice la palabra en Lucas, en el capítulo 13, Jesús llega, y cuando Jesús llora sobre Jerusalén, y dice: Jerusalén, Jerusalén, yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Jesús quería. Cuando llega a Nazaret se nos dice que no pudo hacer milagros. ¿Hay algo que Dios no pueda? En Nazaret Jesús no pudo hacer lo que se proponía. Significa, por tanto, que nosotros podemos truncar los propósitos de Dios en nuestra vida. Pablo ora para que se cumplan los propósitos de bondad de Dios. Caminad como es digno, que se cumplan sus propósitos en vosotros. ¿Cómo podría pasar esto? ¿Cómo podría ser que nosotros, que tú y yo, no permitiéramos que los propósitos de bondad de Dios se cumplan en nosotros? ¿Cómo puede ser eso? ¿No son buenos todos los propósitos de Dios? Por eso quiero hablar de la bondad de Dios. ¿No es bueno todo lo que Él hace, mi hermano? Cuando nosotros resistimos, podemos hacerlo. Podemos llegar a un punto en el que frenemos el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas y dejamos de caminar como es digno. ¿Quién querría hacer algo así? ¿Por qué querríamos nosotros interrumpir los propósitos de Dios? Pues a lo mejor porque pensamos, quizá porque los propósitos de Dios no coincidan del todo con los nuestros, en algún punto. Quizá porque sus propósitos puedan llevarnos a algún punto incómodo y prefiramos llevar las cosas por otro lado. Y se trunca el propósito de bondad en Dios sobre mi vida y no camino dignamente. Porque a lo mejor he confundido, a lo mejor he sido enseñado que los propósitos de Dios tienen que ver con mi bienestar, con cosas que yo considero buenas para mí. Y no siempre lo que yo considero bueno es lo que Dios considera bueno para mí. Pablo ora no para que se cumplan nuestros sueños, no para que se cumplan tus propósitos. Y claro, esto es muy fácil de decir y de predicar, pero yo pregunto, la mayoría de las oraciones que hacemos, ¿por qué son? Normalmente son por cosas que queremos, que necesitamos, que pedimos a Dios que nos dé o nos cumpla o nos haga, porque consideramos que son buenas para nosotros. Pero no es habitual a lo mejor la oración decir: Señor, que se cumpla tu propósito de bondad en mi vida, independientemente de si me cae bien o mal a mí. Porque hemos desarrollado y se ha desarrollado muchas veces esa idea de que la bendición de Dios o que la bondad de Dios se manifiesta en que nos cumple los deseos. Qué bueno es Él, qué bueno, qué bondad tan grande que hace lo que le pido. Qué grande, qué bueno es que hace lo que yo le pido. Y Pablo es un hombre que sabe que no es así siempre. Él ora porque se cumplan los propósitos de bondad de Dios. Y cuando leemos algunos pasajes del apóstol Pablo, como en 2 Corintios, te recomiendo 2 Corintios capítulo 11, que lleva como subtítulo los sufrimientos de un apóstol. Parece una apología del sufrimiento, una defensa del sufrimiento. No lo es.
Simplemente es una declaración. Cuando él dice todo lo que él padece como apóstol de Jesucristo y empieza a enumerar los peligros, las vicisitudes, los tropiezos, la cantidad de cosas que le suceden en el camino, todo lo que ha tenido que padecer desde naufragios hasta persecuciones, hasta palos de los judíos, azotes, apedreamientos, lapidaciones, persecución de los de dentro, de los de fuera, el odio de los de fuera, el odio de los hermanos, falsos hermanos, etcétera, etcétera, en caminos, en el mar, en la ciudad, fuera de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto por amor de Cristo, por caminar como es digno y porque se cumple el propósito de bondad. Y después habla y dice, ¿por qué escribe esto Pablo? ¿Por qué lo escribe? Porque está combatiendo la idea, precisamente en Corinto, que tienen algunos que están enseñando. Pablo está defendiendo su apostolado. Y el problema que tiene es que hay apóstoles, pseudoapóstoles, que están enseñando a la gente o que están influenciándoles con la idea de que ¿cómo va a ser Pablo un apóstol de Jesucristo? ¿Cómo un señor que se arrastra de cárcel en cárcel, escondiéndose de las autoridades, golpeado de acá para allá, perseguido y que aparece todos los días en la primera plana del periódico como un alborotador, como un malhechor? ¿Cómo va a ser un apóstol de Jesucristo? Dios es bueno, Dios es el que nos... Y entonces estos pseudoapóstoles que viven en otro estatus, que comprometen su mensaje, porque Pablo no compromete el mensaje. Pablo dice las cosas que dice porque es el evangelio de Jesucristo. Aunque se granjee la enemistad y aunque se granjee tribulaciones, él es fiel al mensaje. Hay otros que adaptan el mensaje a la época y entonces son más aplaudidos, viven mejor, no están en la cárcel, tienen otro tipo de... Y entonces dicen, no, esto es verdadero apostolado, esto es la bendición de Dios, no aquel. Y Pablo, por eso escribe Pablo, por eso dice, está defendiendo su apostolado. Y luego dice estos, el que los llama, los que se glorían en la carne, los llama Pablo. Estos que se glorían en la carne. Y él dice, permitidme un poco de locura, ¿qué son? ¿Israelitas? Yo también. ¿Qué son? ¿Hijos de Abraham? Yo también. ¿Qué son? ¿Ministros del evangelio? Yo más. Pablo se está comparando, está defendiendo ese apóstol. Luego llega en el capítulo 12 de 2 de Corintios, empieza a hablar vengamos a las revelaciones, y empieza a hablar de las revelaciones que ha tenido, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, conozco a un hombre, si en la carne o en el espíritu no lo sé. Empieza a hablar de las revelaciones que ha tenido Dios, porque estos hablan de grandes revelaciones. Él dice, yo he tenido estas revelaciones, y incluso añade, dice, y que para que no se me subiera demasiado, Dios me envió un mensajero de Satanás que me abofetee, un aguijón en la carne. No tenías poco, cárcel, no sé qué, un aguijón en la carne además. Y le he pedido 3 veces que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Me hago fuerte en tu debilidad. Así que cuanto más débil soy, más fuerte soy. Esa es la apología que Pablo está haciendo. No está diciendo que viva el sufrimiento, está diciendo que los propósitos de bondad se cumplen en su vida, independientemente. Ha entendido que los propósitos de Dios, los propósitos de bondad de Dios no necesariamente tienen que ver con el bienestar temporal de Pablo. Y entonces él dice, yo podría vivir de otra forma. Yo podría ahorrarme todo esto, pero truncaría los propósitos de bondad de Dios. Quiero caminar como es digno. Quiero que se cumplan los propósitos de bondad en mi vida. Y tercer punto por el que ora, porque se cumpla toda obra de fe. Que toda obra de fe con su poder. Todo esto es por fe, mis hermanos. Todo esto es por fe. Él ora que caminéis como es digno. Él ora que caminéis como es digno del Evangelio. El segundo punto, que Dios cumpla su propósito de bondad. Y el tercero, que se cumpla toda obra de fe con su poder. Y este punto es algo importante también, por lo que Pablo ora, que la fe por la que vivimos, él en este punto ora por la obra de fe. Esto que a veces está tan en contraposición, la fe y las obras, ¿no? Pablo ora porque se cumpla la obra de la fe por su poder. Pablo tiene claro que la fe produce obras y ora porque se cumplan esas obras. Nuestra fe, vivimos por fe, nuestra fe tiene una dimensión que se proyecta hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. El pasado es la cruz de Cristo. Nuestra fe en el pasado está depositada en la cruz de Cristo, eso es inamovible. Nuestra fe en el futuro es nuestra esperanza, de esto vamos a hablar el año que viene, si Dios quiere. Bastante. Nuestra esperanza en el futuro en Cristo, pero nuestra fe en el presente es la gran comisión.
son obras. Me acuerdo el pastor Luciano cuando predicó aquí una de las veces y nos dijo una frase que puede resultar chocante para muchos. Dijo, la salvación es por fe, pero la vida cristiana es por obras. Me encanta la camiseta que llevaban los jóvenes ahora del 5º aniversario en el campamento urbano, que ponía no y ponía sí. Y es una frase de Lutero: Dios no necesita mis obras, pero mi vecino sí. Pablo ora porque se cumplan las obras de la fe con su poder. Pablo ora porque no seamos una iglesia que simplemente nos enfoquemos en la fe del pasado y la fe hacia el futuro, pero la fe en el presente que se tiene que traducir en algo real. La obra de Dios no se hace sola, se hace en su poder, se hace por fe, pero se hace con esfuerzo. El reino de Dios se edifica con esfuerzo, se edifica con manos que se ponen a la obra, con corazones y vidas sacrificadas que están en el empeño, que han entendido que viven para el reino de Dios y que dan y que obran y que actúan en fe. Fe en el pasado y esperanza, fe en el futuro, lo que Cristo nos da, y por eso su vida es transformada y no pueden hacer otra cosa como Pablo. Pablo no podía quedarse quieto. Pablo era un cohete evangelístico, mientras otros que se gloriaban en la carne estaban apoltronados y predicando otro tipo de doctrina. Él no podía parar, aunque le llevara a la cárcel, porque él era deudor, él sentía que era deudor. Su fe se traducía en trabajo, se traducía en obras, y eso es lo que Pablo llama andar como es digno. Ahora, en medio de todo eso, para mí lo más grande y lo que me gustaría, porque creo que es un revulsivo para todos nosotros, es comprender la bondad de Dios en medio de todo eso. Hemos creído tanto el mensaje del bienestar social en este tiempo, que hemos creído que cuando el bienestar social nuestro se tambalea, Dios no es tan bueno con nosotros. O algo falla, a lo mejor he hecho algo mal. Cuando lo único que no cambia jamás es la bondad de Dios. Es inmutable. Y ahí tenemos el caso de Moisés. Moisés es un hombre que es un grandísimo ejemplo, el pasaje que hemos leído. Y te invito a que veamos en un momento, y para aterrizar esto y llevarlo y aprender de ello en un ejemplo práctico y bíblico de este hombre. Te invito a ver la bondad de Dios sobre este hombre Moisés, independientemente de lo que sucede alrededor de él. Es el último capítulo del Pentateuco y su situación en la Biblia debería hablarnos ya de la importancia que tiene. Moisés es un personaje increíble, un personaje único, es un tipo de Cristo, en momentos es un representante de Dios para el pueblo, es un héroe, es alguien incomparable en aquel tiempo. Aparece en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, un personaje de tremenda importancia, y su tiempo ha pasado en este pasaje que hemos leído. Y sin embargo vemos la bondad de Dios intacta. Y mantén esto en mente, cómo la bondad de Dios siempre ha estado, siempre estuvo y siempre va a estar con todos nosotros. Y cómo está con Moisés, cómo camina él, cómo es digno de su llamamiento. Y veo en su vida 3 aspectos que podrían confundir, que podrían llevarnos a pensar lo contrario, pero que muestran la bondad de Dios. El primero de ellos yo lo llamo las expectativas rotas. No sé cuántos aquí tienen alguna expectativa que se ha frustrado y te ha llevado a dudar de la bondad de Dios sobre tu vida. Mira un momento a Moisés. Los primeros versículos del pasaje que hemos leído nos muestran la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que es finalmente el cumplimiento de la promesa de Dios, la tierra fabulosa para los israelitas que Él les ha dado. Por fin se cumple la promesa de Dios para los israelitas. Está ahí delante. Y Moisés es el artífice, Moisés es el hombre, Moisés es el varón escogido por Dios para que toda esa promesa y la fe depositada en esa promesa se materialice en obras concretas. Es Moisés el que lo lleva a cabo, es Moisés el que saca al pueblo, el que los lleva, es el instrumento de Dios, es el que los saca de Egipto, es el que los lleva, es el que los lidera, es aquel a quien Dios usa, Él es el que les enseña la ley de Jehová, es el que hace señales increíbles, hemos leído en Egipto, en el desierto, frente a los enemigos. Es aquel hombre que demuestra que Dios, Jehová, es real, que su palabra es confiable, es un instrumento en las manos de Dios tremendo, forma una nación nueva. Una nación política. Israel es formado desde el Éxodo. Moisés es el líder de todo ello.
y está con ellos llevándoles al cumplimiento de las promesas ancestrales que Dios les ha hecho. Y tiene que pelear con ellos incluso porque no le creen. Y tiene que estar convenciéndoles y peleando con ellos constantemente, pero Él es el mediador. Y aunque es el guía, Él no entra en la tierra. Pero sigue con ellos y sigue ayudándoles y sigue hasta el final, esos 40 años de peregrinación con gente judía duros de cerviz, peleadores, discutidores, que se lo ponen difícil. Y Moisés lo hizo bien, 40 años los soportó, estuvo al frente, cumplió el propósito de Dios, fue un hombre tremendo. Pero en una ocasión, en Números 20 se nos dice que permitió que su frustración por la terquedad del pueblo y a lo mejor por la pasividad de Dios, a lo mejor no entendía eso, permitió que le vencieran. Y cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca, golpeó la roca 2 veces y Dios le dijo: no entras. Y Moisés rogó a Dios repetidas veces. Llega un punto, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 3, que Dios le dijo: basta ya, no me vuelvas a hablar del asunto, no entras. Uno podría decir: ¿dónde queda la bondad de Dios? Pero te quiero decir algo, la bondad de Dios es inmutable. Dios siguió siendo bueno con este hombre. Y en lo que muchos de nosotros podríamos considerar como una injusticia, como una expectativa truncada, te invito a que veas la bondad de Dios sobre este hombre. Siguió siendo bueno con él. Y lo que hemos leído aquí es que Dios le guió hasta el final. Dios le protegió. Mira la bondad de Dios. Dios le lleva al monte y le permite ver la tierra. Imagínate, Moisés, después de 40 años en Egipto, 40 años después siendo preparado, 40 años de peregrinación con el desierto, 120 años, y Dios lo guarda, lo protege, lo preserva. Moisés no murió de viejo. Dice el versículo 7 que hemos leído que tenía 120 años, pero en ningún momento su vigor decayó, sus ojos no se oscurecieron, estaba allí totalmente. Dios lo guardó, lo protegió para ese momento. Si fuera yo, de lejos no veo, necesito gafas. A él lo guardó, lo puso sobre el monte y le mostró todo el Negev, toda la tierra, Efraín, desde Beerseba hasta Dan. Todo se lo mostró. Y me imagino a Moisés con lágrimas en los ojos viendo la tierra, diciendo: esta es la promesa. Ahí está delante, no voy a entrar, pero ahí está. Hemos llegado, lo hemos hecho. Hemos salido de Egipto, estamos aquí. Dios lo guardó para ese momento. Más aún, la Biblia dice que Dios lo enterró. Dios tomó su vida, se lo llevó con él, lo enterró. Dios lo guardó para eso, para mostrarle: no ha sido en vano lo que has hecho. Se han cumplido mis propósitos a través tuyo para mi pueblo. Ahí lo tienes. Tú no entras, te vienes conmigo. Dios lo enterró. Los que conocen algo de la cultura del Antiguo Testamento saben que el entierro, y hasta hoy, es algo que corresponde a la familia. Dios trató a Abraham como familia. Dios lo enterró. Nadie lo encontró nunca. Más aún, en el Nuevo Testamento, en el Monte de la Transfiguración, aparecen 2 personajes. Y uno de ellos es Moisés. Dios lo guardó, Dios lo protegió hasta el final, Dios lo usó de forma maravillosa, le permitió ver lo que nadie había visto, se lo llevó, lo enterró él mismo, se lo llevó, le permitió bajar y ver al Mesías y hablar con él de las cosas del reino que estaban por venir junto a Elías, con Jesús. Siglos después, el cumplimiento aún mayor de la gran promesa de que vendría el Cristo. Pero te voy a decir una cosa, las expectativas de Moisés no eran esas. Se vieron rotas, se vieron truncadas. Cuando Dios llamó a Moisés y dijo: saca a mi pueblo que hay que llevarlos a la tierra prometida, Moisés dijo: Moisés pensó: los vamos a sacar, los vamos a llevar, vamos a entrar a la tierra prometida, vamos a yo no sé, la expectativa de Moisés probablemente era otra. Moisés quería entrar. Moisés, la expectativa de Moisés podría ser: no he estado 40 años dando vueltas en el desierto para esto, para ahora verlo y no entrar yo. La expectativa de él probablemente era otra cosa. Expectativas truncadas. Y yo te pregunto a ti: ¿cómo están tus expectativas? ¿Dónde estás hoy? ¿Qué haces? ¿Haces lo que pensabas que ibas a hacer? ¿Estás donde pensabas que ibas a estar? ¿Tus hijos, tu familia, tu situación personal es lo que pensaste que iba a ser? ¿Es lo que habías planificado o estás en otro punto? Porque las expectativas se truncan.
Es muy probable que la mayoría de nosotros no estemos donde pensábamos. Pero te voy a decir una cosa, la bondad de Dios es incuestionable. Dios es bueno. Dios es bueno contigo. Quizá no lo has visto todavía, pero te animo a que mires a Jesús, a que tengas el coraje de mirarle a Él. No mirar tus expectativas. ¿Qué tal tus expectativas acerca de la muerte? ¿Qué piensas? ¿Vas a vivir mucho? ¿Poco? ¿Cómo piensas que va a ser? Porque ninguno pensamos que va a ser luego como es. Hay cosas que pensamos que le puede pasar a cualquiera, pero a mí no me va a pasar eso. Cáncer, no sé. ¿Cuáles son tus expectativas? Escúchame, Dios es bueno, de entrada, independientemente de lo que tú esperes. Independientemente de si lo que esperas se cumple o no, Dios es bueno. Permite que se cumplan sus propósitos de bondad en ti. No porque no se cumpla lo que esperabas, dejes de caminar dignamente y trunques los propósitos de Dios. Porque Dios tiene propósitos contigo. Asegúrate de que Él está contigo. Asegúrate de caminar dignamente porque Él cumplirá su propósito en ti. Él es bueno. Otra cosa que veo en Moisés, los cambios. Los cambios. Dios es bueno en los cambios. Los cambios es algo absolutamente inevitable. Y es algo que a muchos no nos gusta. Puede que te guste más o puede que te guste menos. A Moisés le tocó. Moisés lo vivió en Egipto, vivió una realidad. En el desierto vivió otra realidad. En el tabernáculo, la peregrinación, cambios constantes de un lado a otro. Se levantaba la nube, que se va el tabernáculo, todos detrás del tabernáculo, ahora para acá, ahora para allá, ahora sale Amalek, ahora hay que actuar de esta manera, ahora el pueblo se queja, ahora el pueblo dice que no se mueve, ahora Dios habla, Dios te llama para hablarte, para darte su ley, la guerrilla, los milagros, el juicio de Dios sobre el pueblo, los espías, la tierra, la falta de fe, otros que sí creían, Miriam, su hermana que muere, Aarón que muere en el camino, cambios constantes, expectativas rotas y cambios. Y solo hay una cosa que no cambia: su bondad, su propósito, su palabra. Escúchame, todo cambia. Todo cambia. La gente cambia. La gente que hace compromisos cambia. Las circunstancias cambian. Los gobiernos cambian. Las leyes cambian. Todo cambia. Solo Él no cambia. Y Él, de forma absolutamente inmutable, es bueno. Es bueno contigo. Es bueno a pesar de los cambios. Jamás dejes de caminar dignamente porque esto ya no es como era. Jamás dejes de caminar dignamente porque las cosas han cambiado. Las cosas cambian. ¿Quién te dijo que no iban a cambiar? Cambian. Los hijos crecen, se van. Las relaciones no siempre funcionan. Los trabajos no duran para siempre. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En serio? ¿En qué? ¿En esa chica? ¿En ese chico? ¿En ese matrimonio? ¿En ese puesto de trabajo? ¿En esa relación? ¿En esa casa? ¿En qué está puesta tu esperanza? Porque si está puesta en algo parecido a esto, en algo que tenga que ver con este mundo, todo cambia. Nada es fiable, nada es permanente. Solo hay una roca sobre la que edificar, que no se mueve, venga la tempestad que venga. Es Él, es su palabra, y Él es inmutablemente bueno para ti. Te animo y te reto a que pongas tu confianza en Él. Todo va a cambiar. ¿Ves cómo está hoy? Va a cambiar. No te aferres demasiado, va a cambiar. ¿Ves lo que llevas puesto hoy? Va a cambiar. ¿Ves el pelo que tienes sobre tu cabeza? Va a cambiar. ¡Todo cambia! Necesitamos algo que no cambia nunca. Y es Él, solo es Él, solo es Él, solo es Él. Solo es Él. Y otra cosa que veo en Moisés es la importancia del pueblo. La importancia de Israel. La importancia del pueblo de Israel. Cosas que a lo mejor en la mirada de Moisés podría llevar a pensar, Dios no es bueno con Moisés, Dios es increíblemente bueno. Pero hay algo que está en el corazón de Dios y está en el corazón del propósito de Dios y es su pueblo.
Cuando hablamos de los propósitos de Dios, el pueblo de Dios es más importante que Moisés. El pueblo de Dios es más importante que tú. El pueblo de Dios es más importante que yo. El pueblo de Dios está en el centro de su propósito. O sea, cada persona es importante para el Señor. Dios es un Dios personal y trata personalmente con cada uno de nosotros, pero en cuestión de sus propósitos, ni tú ni yo somos el centro del universo. No lo somos. No creas ese evangelio de yo, a mí, dame, concédeme, díceme, provéeme, me. Muy de oveja, lo del me. No compres esa filosofía. Tú y yo somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Tenemos la vista muy corta si pensamos que todo gira en torno a nosotros. Nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros, pero sus propósitos no te incluyen solamente a ti. No eres el ombligo del mundo. Tus expectativas, los cambios. Hay algo fundamental, importantísimo de entender, y es el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Hermanos, es la diferencia entre el teocentrismo y el antropocentrismo. Dios en el centro o el hombre en el centro. Es Él en el centro y es su pueblo, su propósito. Pero incluso en el cristianismo se ha hecho popular esa idea un poquito. Y hermanos, en el Nuevo Testamento es la iglesia. Su pueblo es la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia. Lo que Dios vaya a hacer en este tiempo lo va a hacer a través de la iglesia. Lo va a hacer a través de un ejército de gente anónima. Qué pena y qué error tan grande pensar que la iglesia lo que tiene que hacer es producir gente en concreto que brillen de manera, no sé, producir, como decíamos ayer, un Lutero o alguien así. Lo que yo no sé, pero Dios siempre utilizará hombres y mujeres, personas, seres humanos, y les dará dones, pero la estrella es la iglesia. Quien brilla es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo, es el pueblo, lo que está en el centro del propósito de Dios. Dios buscará siempre el bien de la iglesia. Y Moisés quería entrar, pero eso no era para el bien del pueblo. Era mejor para el pueblo que Moisés se fuera. Y a Dios no le tiembla la mano. Piensa lo que quieras, Moisés, pero no me hables más del asunto, no entras. A lo mejor Moisés piensa que me han castigado muy duramente. Los propósitos de Dios van mucho más allá. No entras, no entras. No es bueno para el pueblo. No es bueno para el pueblo. Moisés tenía lo que había que tener para sacarlos de Egipto y para llevarlos, pero no tenía lo que había que tener para entrar en Jericó. Hacía falta un Josué. No entras, ven conmigo. ¿Vas a entorpecer más que otra cosa? Miro el bien del pueblo. Soy bueno contigo y con el pueblo. Era mejor para los discípulos que Jesús se fuera. No lo entendieron. No lo querían aceptar. ¿Cómo iba a ser bueno para ellos que el maestro se vaya? Pero así funciona el tiempo. Dios mira el bien de su pueblo. El tiempo se había terminado y Jesús dijo, es mejor que yo me vaya. Y Jesús era lo máximo que habían visto jamás. Pero él dijo, os conviene que yo me vaya. Es bueno para vosotros que yo me marche. Era bueno para el pueblo que Moisés se fuera. Imagínate el trauma para un pueblo, perder un líder del calibre de Moisés. Dice la Biblia y se explaya en este pasaje diciendo que no hubo otro como él, ni antes ni después, que hablase con Dios cara a cara, las señales, terribles cosas que hizo a la vista de todo el pueblo. Nadie como él, ni antes ni después. Pues no entras, te vienes. Josué fue ungido con poder de Dios, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Tú y yo somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y en todo eso, permite que se cumplan los propósitos de bondad de Dios en tu vida. Tú y yo tenemos, tenemos en nuestra mano la llave y la posibilidad de truncar eso, de frenarlo. O tenemos la posibilidad de abrir nuestro corazón y decir, Señor, quiero mirarte a ti. Quiero creer. Es por fe, mis hermanos. Por eso es por fe. Porque la mayoría de las veces no lo vemos. Pongámonos en pie, por favor. La mayoría de las veces no lo vemos, pero es por fe. La bondad de Dios la vivimos, la experimentamos y la creemos en nuestra vida. La veamos o no la veamos, es imprescindible que creas y que abraces la bondad de Dios sobre tu vida, que la proclames, que vivas como digno del llamamiento que el Señor te ha dado, porque tenemos un Dios que es bueno, que permanece para siempre.
un Dios que siempre está cerca de nosotros, un Dios que siempre está extendiendo su mano sobre nosotros. Vamos a adorar al Señor, aleluya, vamos a cantarle a Él. Y te pido que al cerrar tus ojos y al orar, tomes un compromiso en este momento, en esta mañana, de caminar como es digno, de abrir tu corazón a los propósitos de bondad de Dios sobre tu vida y que se cumpla en ti la obra de la fe por su poder. La oración de Pablo, que se cumplió en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, en aquellos que le siguieron, es para ser cumplida en ti también. No importan las expectativas, no importan los cambios. Cuando entendemos la bondad de Dios, esto te hace tener una actitud correcta con Dios. Esto te hace tener una actitud correcta frente a la vida. Esto te hace tener una actitud correcta frente a los demás, frente a la iglesia. Entender cuánto vale un hermano en Cristo. Cuánto vale la congregación de los justos. Es tan grande como la creación del Orión y de las estrellas. Cuando los justos adoran a Dios, cuánto vale la iglesia. Es el pueblo de Dios. Acabamos de tener una celebración en la que he constatado de primera mano las 1001 inconsistencias de los evangélicos, las 1001 errores que cometemos, las 1001 meteduras de pata y cuánto nos falta. Pero son mi gente, es su pueblo. Esto no es una institución humana que se organiza en términos políticos o económicos o de organización. Todos los dones son bienvenidos cuando son puestos al servicio del Señor. Pero lo que Dios haga es de carácter sobrenatural, es espiritual. Es siempre por su bondad y siempre a pesar de nuestra maldad. Es siempre por su perfección y a pesar de nuestra imperfección. Es su pueblo. Y me ayuda a ver la bondad de Dios, me ayuda a tener la actitud correcta con mi gente. La bondad de Dios es infinita. Mira la bondad de Dios, abraza su bondad, agradece su bondad, vive como es digno del llamamiento, que se cumplan sus propósitos en ti y la obra de fe. Vamos a cerrar nuestros ojos. Abre tu corazón al Señor en esta mañana y toma estos minutos para adorarle. Levanta tus manos, adórale. Si hay alguna persona aquí que no conoce a Jesucristo, si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo y no sabe ni de lo que hablamos, te invito a que lo conozcas, te invito a que le des tu vida, que le entregues tu corazón en esta mañana. No hay mejor decisión ni más importante. Si es así, si es tu caso, te pido que cuando terminemos, por favor, vengas aquí al frente. Queremos orar contigo, darte un pequeño obsequio aquí a mi izquierda, a tu derecha, aquí en esta pared. Acércate para hablar con nosotros. Jesucristo te ama, Jesucristo quiere transformar tu vida, tu corazón, tu concepción de la vida. Su bondad brilla sobre ti y te mira en esta mañana. Quiere bendecirte y darte lo mejor de Él. Ven a Jesús. Y todos aquellos que le conocen, vamos a adorarle. Alza tus manos ahora sí, vamos a adorar su nombre mientras cantamos. Tu amor, oh Jesús, es eterno. Aleluya, cada mañana tu bondad es nueva. Adórale con el corazón en un acto de entrega al Señor. Aleluya, cantamos. Tu amor, oh Jesús, es eterno. Tu presencia me infunde valor, porque cada mañana nueva es tu bondad.